Good afternoon, dear students. In the week 39, let's go to speak about the simple pictures things and picture with going to project 7, week 4. Project 7, week 4, topic, simple pictures with picture with going to. Es decir, vamos a ver el futuro simple y el futuro con going to. Simple pictures things. We had will. El will lo vamos a utilizar para el futuro. Y lo utilizamos con todos los pronombres. El will va después del pronombre y antes del verbo. Entonces iría allí, yo iré, iremos, el will. En oración afirmativa tenemos el will. En negative form tenemos el won't. In the pictures, in the question tenemos el will va primero. En este caso es informative. Now, negative form, I won't, es lo mismo que will not. I won't. You won't go, yo no iré. Won't. He won't. She won't. La negativa, es decir, con todos iría won't o will not. Negando en futuro. Y para las preguntas sería will, que va al principio de la pregunta en una oración interrogativa. Will. Y will va con todos los pronombres. Ahora, aquí tenemos I will be, yo seré o estaré. You will be, tú serás o estarás. El be, el verbo ser o estar. Entonces, con todos los pronombres va will. Y si nosotros no queremos escribir will, I will, podemos utilizar contracciones que es I, si se dan cuenta el apóstrofo y la L. Ya, entonces es lo mismo, solo que aquí está en forma contraída. Ya, está fácil o difícil. El futuro simple, voy a repetir, el futuro simple, el pronombre, el auxiliar del futuro, el will y el verbo en presente. El verbo en presente, go. I will go. En negativa, I won't. I won't. I won't. Negativa, won't. Negativa, won't. Y el futuro tenemos will,
con todos los pronombres, el will. El will iría con todos los pronombres en una pregunta y va ubicado al principio. Ese es el futuro simple. Ya. Ahora vamos con el otro futuro, el futuro con going to. Allí nosotros empleamos los pronombres también, pero empleamos el verbo to be. Después de los pronombres va el verbo to be. I am. Y cuando hablamos de he, she, it, va is. Y cuando hablamos de we, you, they, va are. Entonces aquí tenemos am, is, are. Y luego el going to. Yo estoy yendo a estudiar chino. Se da cuenta, después de going to va el otro verbo. Yo estoy yendo. I am going to study Chinese. Ya. I am going to y el otro verbo. Sandy is going to visit museum. They are going to travel to Beijing. Ya, entonces así se forma la afirmativa con el going to, en la negativa y la pregunta. Aquí tenemos otro ejemplo. I am going to work. I am not going to work. Am I going to work? Mire, para la pregunta, el verbo to be va primero. Acuérdense, si encontramos el verbo to be va primero. Ya, entonces, I am going to, I am not going to, and I going to. He, she, it is going to work. He, she, it isn't going to work. Is he, she, it going to work? You, we, they are going to work. You, we, they aren't going to work. Are you, we, they going to work? Grammar tips. La palabra gonna, si usted encuentra la palabra gonna, es la abreviación de going to, es lo mismo, sino que es going to. Ya, luego tenemos aquí. Aquí tenemos los videos para que con el going to y el video con simple past. Pero aquí también tenemos un ejercicio. Amigo, amiga, estamos en la puerta de tu casa. Con la yuca y el verde regados. 2 libras por $1. Y el delicioso queso chodero a $2.50 la libra. Sí, a $2.50 la libra. Tenemos calprieta, maní molido, maní quebrajado y de las delicias manaditas, galletas de alitón, alfajores, leche condensada, el mamá chonero a $1 la canina. Sí, de la deliciosa chonero a $1 la canina. El rico queso a $1. Bueno, aquí tenemos que completar. Y acuérdense que para el futuro era will. I will eat sandwich. I will take a shower. I will study my home. I will drink a coffee. I will play soccer. Y I will work at home. I will go to the gym. Yo iré al gym. I will clean home. Now, ahora tenemos esto de aquí.
Ya, aquí nosotros podemos, aquí nos indica que tenemos que poner el verbo en futuro. Entonces aquí podemos escribir de esta manera. Ya. Tenemos aquí, aquí tenemos el will, que nos indica el futuro, y el go. Es decir, usted va a escribir estos verbos que están aquí. Primero van a escribir, van a poner el will y el will y el verbo que está en paréntesis, el will y el verbo. Ahora acá dice preguntas en el futuro simple. ¿Cómo van a hacer esas preguntas? Ustedes van a hacer lo siguiente. Para una pregunta, interrogativa, nosotros siempre vamos a usar el will primero. Will. Luego tenemos she. Write. A poem. Ya, y eso es todo. Ahí está el signo de pregunta. Ya no lo ponemos. Aquí, ¿cómo sería? Si está en negativa, haremos la pregunta en negativa. Entonces sería won't. Sería won't go to school. School. Y ahí así mismo, will, I, y el resto lo mismo. Won't, will, el resto lo mismo. Y will, the rabbit, eat lettuce. Ya. Luego tenemos aquí, complete con el verbo to be las oraciones del futuro con going to. Entonces aquí she, entonces aquí sería is. Is. Es decir, aquí van a poner el verbo to be. Is. Porque ya está going to. Entonces, it is. Aquí tienen que señalar también y completar arriba. They are. We are. He is. He is. Ya. Luego tenemos aquí. Aquí tiene el ejemplo. Is going to eat. Vamos a hacer otra vez. Este es el futuro con going to. Y, perdón, they are, porque está they, are going to y el verbo y ellos están yendo a comer, ¿cómo es estofado? Entonces aquí, ¿cómo sería? I am going to where. I am going to where. Y aquí sería aren. Y sería aren. Aren going to y el verbo going to hell.
La siguiente también es negativa. Isen, aquí sería isen porque estoy hablando de una sola persona. Isen. Isen. Isen going to está yendo a caminar. Walk. Ya. You, ahí are. Are going to cook. Aquí sería isen going to share, no comparte, share, no comparte. Aquí they are going to live. Ya, luego tenemos she is going to take part. Take part. Y aquí la última sería I am not going to spend. Bueno. ¿Te imaginas lo que pudieses lograr en este 2022 si supieras hablar inglés fluido? Si la respuesta es sí, Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy aprenderemos un tiempo verbal que nos habla de acciones que se desarrollan en el futuro. Me estoy refiriendo al Simple Future. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go!
El simple future es un tiempo verbal que utilizaremos para contar acciones que se desarrollarán en el futuro. Lo usaremos para predecir algo que sucederá. Por ejemplo, It will probably snow tomorrow. Probablemente nevará mañana. También para formular promesas o expresar la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, I'll clean my room. Limpiaré mi habitación. También lo usaremos para expresar una decisión espontánea que tomas mientras hablas. Por ejemplo, Great, we'll go to the gym together. Genial, iremos juntos al gimnasio. Si lo usamos con la forma interrogativa, puede expresar un ofrecimiento o una sugerencia. Por ejemplo, Shall I offer you a soup? ¿Te puedo ofrecer una sopa? Por último, también lo podemos usar para dar órdenes. Por ejemplo, You will do this exactly. Harás exactamente esto. Habrás observado en los ejemplos que a veces he usado will y otras shall. El uso de will es mucho más común que shall, ya que este último se suele usar en entornos muy formales o en construcciones poéticas y literarias, pero su uso y construcción es el mismo. Para construir la forma afirmativa usaremos sujeto, seguido de will, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, I will do my homework. Yo haré mis deberes. Existe una forma contraída del auxiliar will, y es il, colocado después del pronombre. En el ejemplo anterior quedaría así: I'll do my homework. En cuanto a la forma negativa usaremos sujeto, seguido de will, seguido de not, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, She will not eat at home. Ella no comerá en casa. Existe también una forma contraída del auxiliar will not, y es won't. En el ejemplo anterior se aplicaría así: She won't eat at home. Por último, para construir la forma interrogativa pondremos will, seguido del sujeto y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Will you dance with me? ¿Bailarás conmigo? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías no se lo diré a nadie? A. I will tell anyone what happened. B. I won't tell anyone what happened. O C. I won't tell anyone what happened. Y la respuesta correcta es la B. I won't tell anyone what happened. ¿Cómo dirías le daré los papeles a John cuando lo vea? Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy veremos otra forma de hablar de oraciones que haremos en el futuro y es la estructura going to. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Going to lo usaremos para contar planes o ideas que tengas pensado realizar en el futuro. Por ejemplo, si tú y tu familia vais a ir a la playa la semana que viene, diremos We are going to go to the beach next week. Going to también lo usaremos para emitir una valoración sobre algo que sucederá en el futuro en función de los indicios que tengamos. Por ejemplo, Tom feels really bad. I think he is going to be sick. Tom se encuentra muy mal. Pienso que se va a enfermar. Para usar going to en frases afirmativas pondremos sujeto, seguido del verbo auxiliar to be, seguido de going to y seguido del verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, I'm going to tidy my room. Voy a ordenar mi cuarto. Para usar going to en frases negativas pondremos sujeto, seguido del verbo auxiliar to be, seguido de not, seguido de going to, seguido del verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, It is not going to rain tomorrow. No va a llover mañana. Para usar going to en frases interrogativas pondremos verbo auxiliar to be, seguido de sujeto, seguido de going to, seguido del verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, Is Martha going to arrive late? ¿Llegará tarde Marta? Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías vamos a viajar en tren? A. Are we going to travel by train? B. We are going to travel by train. O C. We are traveling by train. Y la respuesta correcta es la B. We are going to travel by train. ¿Cómo dirías no voy a llamar a Mary?
Como tenemos allí, pues ahí vimos los dos futuros y envíen los deberes. Igual ya lo hemos realizado. Goodbye.